Vamos a terminar de leer el capítulo de Todo lo que sé sobre el amor de Dolly Alderton. Este libro nos ha costado mucho trabajo avanzarle. Regularmente para estas alturas ya habíamos terminado todos los textos y este sí nos está costando un montón de trabajo. Hay varios temas que se tocaron alrededor, como el de las adicciones, el cómo y por qué nos volvemos adictos, ¿no? Que lo bonito que podemos recuperar siempre es que ella habla desde una unicidad. Ella siempre está hablando de sí misma y no está hablando de los otros, no está hablando desde un lugar académico, sino siempre desde su vivencia. Entonces en eso siempre me gustaría recuperar que no estamos juzgando su vivencia, nomás estamos salvando las diferencias pues que hay entre Inglaterra y México, pues, ¿no? En eso mero vamos cuando vamos a empezar a leer el siguiente capítulo. Estamos en Serve Jorn Again y vamos a comenzar. Cuando dejé de ver a Héctor, supuse que era cuestión de tiempo que lo de Farley y Scott se diluyera por completo. Yo había sido el pegamento que los había unido y cuando me fui de ese mugriento edificio de departamentos en Notting Hill, pensé que no tenían mucho más en común. No obstante, unas semanas después, Farley dejó caer en una conversación que se iban de mini vacaciones a Cambridge. Los celos corrieron por mis venas y me ardió todo el cuerpo como si fueran vinagre. Yo era la que siempre había tenido a un chico a mano y aún así ella era la que tenía novio de verdad. Uno mayor y formal, uno que no ponía su ropa interior para ir al trabajo, ni que le hiciera ponerse una malla de red de cuerpo entero o que no supiera su apellido o que solo le escribiera una vez a la semana. Farley tenía un novio que pasaba más tiempo con ella sobrio que borracho, que se la llevaba de mini vacaciones, que le llamaba en lugar de mandarle mensajes y que quería tener conversaciones de verdad con ella. ¿Qué hay que ver en Cambridge? Me quejé amargamente con AJ. ¿Qué van a hacer? ¿Comer un Bella Italia? Pues muy bien, que lo disfruten. ¿Cómo es él? Me preguntó AJ. La verdad era que apenas lo conocía. No me da buena espina, dije con un gesto grave. Es muy maduro y muy serio para ella. Y entonces, casi exactamente después de 3 meses de empezar a verse, él le dijo que la quería. Farley lo anunció con una cena de amigas. Todas brindamos y gritamos ilusionadas. Yo escribí un soliloquio triste sobre ello en mi iPhone esa noche cuando volví a casa en el camión. Aunque no me había gustado nada ver cuán mal habían tratado a Farley los chicos adolescentes durante todos estos años, no le daban ninguna importancia, la ignoraban, cortaban con ella, me di cuenta de que esa situación me hacía sentir segura. Mientras los chicos no se fijaran de verdad en ella, yo la seguiría teniendo para mí. Sin embargo, ahora que un hombre adulto con cerebro se había detenido y se había interesado en ella, yo estaba jodidísima. ¿Cómo no iba a enamorarse de ella? Era guapa, graciosa, la persona más buena que conocía. Se había pasado años dándome dinero para sacarme de problemas y recogiéndome a las 3 de la mañana en coche cuando el bus nocturno ya no pasaba. Estaba hecha para ser una pareja perfecta. Pensaba en los demás antes que en ella misma, escuchaba, se acordaba de las cosas, me dejaba notas en la comida que tenía preparada antes de que me fuera a trabajar y me mandaba tarjetas, solo para decirme lo orgullosa que estaba de mí. Yo siempre había conseguido que los chicos se fijaran en mí con humo y espejismos, exageraciones, fanfarronería, maquillaje y mucho alcohol. Farley no hacía teatro ni mentía. Si un chico acababa queriéndola, quería cada parte de su ser desde el primer día, tanto si lo sabía como si no. Ella era mi secreto mejor guardado y ahora se había desvelado. Me gusta la noción de que a lo mejor vamos a hablar de una ruptura entre amigues. Y por otro lado, creo que es un parteaguas muy bonito en el que podemos empezar a hablar sobre cómo estamos acostumbrados a tapar lo que nos duele con experiencias de los otros, como esperando que los otros la pasen igual de mal, o regocijándonos cuando la pasan peor que nosotros. A mí lo que me asusta de muchas nociones de esta idealización de las amistades es que a veces se cae en esto, en que a veces para que una relación de amistad funcione necesita
necesitan las dos personas estar de la verga. Y que cuando una ya no está tan mal, entonces la relación ya no funciona. Un poco también pasa con los amantes. A veces cuando nos conocemos en espacios donde estamos atravesando experiencias muy dolorosas o acabamos de tener procesos traumáticos, nuestra relación funciona mientras sigamos doliendo. Y cuando dejamos de doler, dejan de funcionar. Y por otro lado me pregunto cuántas de nuestras amistades, o mías, cuántas de mis amistades, tienen que ver con haber sido la persona adecuada para que curaran sus heridas o para que se sintieran no tan mal con ellas mismas que con que me quisieran a mí, ¿sabes? Como en el... ¿Cuántas de nuestras amistades se edifican en que estemos disponibles 24/7? Me llama mucho la atención que cuando ella habla de Farley, habla de las cosas que Farley hace por ella, no de quién es Farley. Es decir, Farley es la que va a las 3 de la mañana, la que le da amor, la que le da de comer, la que la acompaña. Y todas esas para mí son acciones que Farley tiene con ella. Es decir, Farley no es bondadosa, Farley es buena conmigo. Farley no es divertida, Farley me divierte. Y son dos lugares bien distintos. Dice Faye, justo estoy pasando por algo similar respecto a las amistades, porque aún no sé cómo manejarlo con ella. Pues yo creo que todo, o sea, yo creo que al final es una experiencia que tenemos todos. Y que es importante que aprendamos a ver para no usar a los otros de manera categórica, ¿no? O sea, no usarlos todo el tiempo y no desecharlos cuando dejan de servirme. Al final lo que siempre les digo es que funcione así, que nos duela, es exactamente como se supone que debía pasar. Es como toda la vida ha sucedido. Entonces, esto me pone muy en la mesa el... Además, ¿cuántas veces deseamos que a la gente le vaya mal para que se quede con nosotras? Alguna vez se los platiqué con la sororidad, como el problema de la sororidad es que hacemos uniones estando tristes, estando lastimadas, estando abandonadas, ¿no? Estando huérfanas en el sistema, en el cariño, en el acompañamiento. Y cuando crecemos y podemos reposicionar todos esos dolores, todos esos pensamientos, todas esas sensaciones, es entonces cuando la sororidad deja de funcionar como funcionábamos y nos vemos en el dilema de volver a ser heridas para mantener las amistades o perder las amistades y salir adelante. Y es el peligro que yo le veo a tener que estar creando uniones solamente desde lo que nos duele, desde lo que nos lastima, como si fuera el único lugar legítimo. Entonces lo voy a preguntar de otra forma. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a tu amiga para contarle algo chido? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a tu amiga para preguntarle cómo está? Para escucharla, para decirle, güey, no tengo nada que decir, la neta no sé qué decirte respecto a esto, pero ¿qué pedo contigo? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu postre o tu comida favorita y dijiste, ay, Amic, vamos a hacer nada comiendo helado? Casi siempre nos juntamos cuando a una le rompe el corazón, o cuando una está emputada, cuando se peleó con sus papás, o cuando se peleó con el cacas. Es como si siempre necesitáramos un problema para que la relación funcione. Dice Estrella, creando uniones desde heridas. Exacto. Zanja, ¿cómo se crean uniones desde herida? Pues toda la vida lo hemos hecho. Toda la vida lo hemos hecho. Desde el amor hacemos uniones desde la herida buscando lo que nos falta en el otro. Haciendo un modelo del amante o de la amante perfecta, donde aquel que está enfrente de mí tiene que unirse a mí y tiene que tener todas estas cualidades para que yo le acepte y le ame. Siempre es desde lo que nos falta y no desde lo que ya tenemos y queremos compartir. Dice Nilda Caraviglio que la gente solamente se enamora cuando está de la verga. Y yo le creo. Porque es cuando estamos mal, cuando necesitamos esa unión que nos recuerde que vamos a salir adelante y que podemos ser queridos, ¿no? Y entonces, por eso muchas relaciones vienen desde el love bombing, porque nos recuerdan que somos atractivos. Entonces yo lo que hago es revisar qué le cuento a mis amigas, cómo se los cuento, cuándo les busco, cuándo me buscan.
Incluso con mi mamá, creo que se les conté alguna vez, pero también a mi mamá alguna vez le dije, güey, sí sabes que me puedes contar cosas chidas, ¿verdad? Sí sabes que me cansa un poco que me cuentes puras malas noticias, que estaría padre que de pronto vinieras y me dijeras, ay, fíjate que el arroz me salió increíble, no sé, ¿no? Porque siempre hacemos esas conversaciones desde algo que lastima o duele. Y a veces pareciera que lo buscamos, ¿no? Yo me he dado cuenta que a veces hasta exageramos nuestras experiencias para tener la atención del otro, ¿no? Hacemos un storytelling especial para que nos miren. Y está cabrón. Ojalá hubieran escuchado ese suspiro de decepción de Bonnie. Meme. Ah, de meme. Tuvimos nuestra primera pelea desde la adolescencia en una fiesta de Navidad en casa de nuestra amiga Diana, el año siguiente. Yo había ido con Leo. Ella llegó tarde con Scott y era la primera vez que la veía en un mes. No hice ningún esfuerzo por saludarla, pero los observé de reojo. Me esforcé por reírme muy alto de las cosas con muy poca gracia para que supiera que yo estaba allí y para hacer constatar que me le estaba pasando bien sin ella. Esta es otra, me llaman la atención, de este párrafo me llaman la atención dos cosas. La primera es, parece que de verdad nos quema la cola que a los otros les vaya bien cuando no es con nosotros. ¿No? O sea, si al otro le va padre, como que sí me duele y me emperra que, pues, oye, yo quería estar ahí. Y por otro lado, no me asombra, pero sí me duele ver cómo estamos dispuestos a desearle el mal a la gente que queremos con tal de que se quede. Que estamos dispuestos y deseosos de que le sigan pasando cosas malas con tal de que siga viniendo a contarme algo. Y que somos incapaces de ir y decir, hola, ¿cómo estás? Te extrañé. Y preferimos hacer todo un show, ¿no? Del mírame, ponernos el reflector. Híjole, me cuesta mucho trabajo. Y por otro lado, no puedo evitar ver y pensar que cada vez que nos hemos envuelto, desde los discursos tradicionales del amor, cada vez que nos hemos envuelto en relaciones amatorias, abandonamos a nuestros amigos. Abandonamos a la gente que estaba a nuestro alrededor. Y por un lado me hace preguntarme si no es porque nuestros amigues nos necesitan heridas para que siga funcionando. Y por otro, pues toda la estructura tradicional del amor romántico. Voy a anotar esta pregunta porque se me va a olvidar. Ahora, espérense, ¿dónde está mi libreta? No la veo, parezco perro nomás bailando. A ver. ¿Cuánto de dejar de hablarle a nuestros amigos tiene que ver con que estamos bien y esa amistad nos necesita? Tristes, heridos, lastimados. Listo. Continúo. Cuando se acercó, la conversación fue forzada y seca. ¿Por qué me has ignorado toda la noche?, preguntó finalmente. ¿Por qué me has ignorado todo el año?, respondí. ¿Pero qué dices? Si te escribí ayer. Ah, sí, los mensajes, eso lo haces muy bien. Me escribes y así tienes la justificación para no tener que verme en meses e ir cada noche al departamento de Scott. Y cuando alguien te pregunta le puedes decir, ¡ay! Pero si le mando mensajes, le escribo todos los días. ¿Podemos hablar arriba?, me dijo con rabia. Yo me rellené el vaso con vodka Glens y un chorrito de Coca-Cola. Subí pisando fuerte los escalones hasta el cuarto de Diana. Nos gritamos la una a la otra durante 2 horas. Empezamos con un tono muy fuerte y fuimos bajando el volumen hasta que estuvimos demasiado enojadas y cansadas para seguir discutiendo e hicimos las paces. Le dije que me había abandonado. Construí una compleja metáfora para explicarle que me había dado cuenta
de que ella me veía como si fuera I'm John Again. ¿Qué quiere decir eso?, me gritó. John Again, las teloneras de las Spice Girls con ese concierto al que fuimos. Eran una mierda y teníamos muchas ganas de que terminaran ya. Me di cuenta de que solo he sido tu telonera 11 años hasta que llegó la estrella principal. Tú nunca has sido mi telonera. Tú siempre has sido las Spice Girls y ojalá lo hubiera sabido antes, porque te habría agradado y te habría degradado a John Again. Me dijo que estaba siendo muy dramática y que tenía derecho a tener su primer novio. Yo le dije que tenía derecho a tener su primer novio, pero que no me había dado cuenta de que iba a ponerlo por delante de todo el mundo. Salimos de allí con el maquillaje corrido, como si Jackson Pollock hubiera manchado 2 lienzos con un cubo de rímel. Scott y Leo estaban plantados en silencio, con cara de circunstancia al pie de la escalera. Era evidente que se habían quedado sin fútbol y otros temas de actualidad agradables de qué hablar. Nos agarramos a ellos y nuestros abrigos y nos fuimos cada uno por su lado. Años más tarde, Diana me dijo que en el piso de abajo habían bajado la música para que toda la gente de la fiesta pudiera escuchar la discusión. ¡Hijos de la chingada! Es un novio, me dijo el mío, irritantemente racional y académico, mientras recorríamos el largo camino a pie hasta su departamento de Stockwell bebiendo cerveza de lata. Están enamorados y ella ha cambiado. No pasa nada, es parte de hacerse viejo. Tú eres mi novio, le solté, y estoy enamorada. Yo no he cambiado. Ella sigue siendo la persona más importante de mi vida. Sigue siendo la persona a quien más ganas tengo de ver. Yo no antepongo mi relación. Él dio un trago desde la lata. Bueno, quizá eso no es normal, respondió. Dice Estrella, ¿cuánto cuesta comunicarse? Se construyen relaciones desde las heridas y hasta se comunican desde el dolor. Claro. O sea, en este ejemplo se ve como muy evidente, ¿no? Lo que me hace pensar en todas las veces que yo he peleado desde esos gritos y me hace preguntarme cuál era el contenido de esa pelea y qué era lo que me dolía. Es decir, de nuevo, ¿no? La autora, Dolly, cuando nos está contando esto, también nos está diciendo que cuando conoció a Farley, que de hecho lo dice al inicio, ella estaba como en orfandad de esta sensación de acompañamiento, de compañía, de amor, de amistad, de un círculo cercano. Cuando conoció a Farley, ella se sentía sola. Claro que cuando Farley se va, Dolly se va a sentir sola de nuevo. Claro que la pelea es porque nos abandonaste, porque yo esperaba que tú siguieras tapando ese dolor siempre. Entonces, este ejemplo es muy claro. Es muy interesante. Después de 2 años juntos, Leo y yo terminamos. Intenté con todas mis fuerzas que funcionara, pero habían cambiado muchas cosas desde que nos conocimos siendo estudiantes que merodeaban por una fiesta en una casa de Elephant and Castle. Los dos nos habíamos hecho más viejos y nos habíamos convertido en personas muy diferentes. ¡Ay, por 2 años! Estamos más viejos. Chica, tienes 24, cállate el hocico. Durante 9 largos meses después de terminar de estudiar periodismo, fui a la deriva entre entrevistas, periódicos, como sustituta. Eran trabajos no remunerados con la excusa de que estaba haciendo prácticas. Me habían rechazado como becaria en Tatler, como ayudante en la editorial en la revista With Haters, como mesera en un Pizza Express. Retomé mi viejo trabajo de repartidora de volantes para poder mantenerme e iba por Old Bluffton Road con un montón de bailarinas y azafatas en paro distribuyendo propaganda de un asador de costillas. Dejé el trabajo el día en que me hicieron vestirme de un cerdo y unos animalistas que se manifestaban contra el uso de prendas de piel me atacaron delante de Harrods. Necesitaba un trabajo desesperadamente. Esperen, aquí acabo de ver también algo interesante. Hay una posibilidad muy extraña en que Dolly también tiene una relación monógama serial con el mundo. ¿Se dieron cuenta cómo cambia de cosa más importante? O sea, primero la cosa más importante era el alcohol, luego Farley, luego su novio, o sea, luego Leo, luego su trabajo, luego su escuela, luego su trabajo, luego el alcohol, luego otra vez su escuela o su trabajo. O sea, es como solo se enfoca en una sola cosa a la vez. No es una crítica, me parece importante que lo resaltemos porque esto,
me lleva a preguntarme inevitablemente cuántas veces hemos hecho eso. No solo somos monotemáticos, sino monoatención, ¿no? Monorrelación con el mundo. No pensaba en nada más desde que me levantaba hasta que me acostaba en la habitación de mi infancia. Deseaba un trabajo cuando tenía 20 y pocos, como había deseado un novio al principio de la adolescencia. ¿Ven lo que les dije? Me hubiera esperado 3 segundos más. Me obsesionaba con los conocidos que tenían uno y los interrogaba para que me dieran detalles sobre cómo lo habían conseguido. Me tumbaba en la cama por la noche y me preguntaba cuántos años más iba a estar así. Finalmente una tarde estaba en un andén cuando me llamaron de un número desconocido. Era Tim, un guionista de Made in Chelsea, un nuevo reality con el guión de Canal E4. Yo había escrito una serie de reseñas en internet sobre la primera temporada y en la productora las habían leído. Como siempre, las reseñas me las habían pagado con visibilidad, la moneda de los que acaban de terminar los estudios, pero esta vez sí había funcionado. Les habían parecido graciosas. Me pidió que fuera en las oficinas del este de Londres para hablar de un posible trabajo y como creativa de programa. Ay, esperen, se movió algo, ya. Me entrevistaron Tim y Dilly, la productora ejecutiva pequeñita de 30 y tantos que acababa de ganar un BAFTA. Me contaron que habían leído mi reseña del último capítulo, que incluía algunos consejos en tono irónico para los productores del programa, para que la temporada siguiente fuera mejor. El dueño de la empresa, Dan, que había logrado la fama en los 90 como productor y copresentador de un programa nocturno de entrevistas de mucho éxito, había leído todas las reseñas de internet y al encontrar la mía, imprimió copias para que los productores la leyeran de camino a la reunión con el canal. Sorprendentemente, estaban de acuerdo con todo. Me fui de la primera entrevista de media hora con Dilly y Tim relajada y pensando que era muy posible que no volviera a saber nada de ellos. No entendía para nada qué querían y nos pasamos la mayor parte de la entrevista diseccionando los hábitos de la gente fresa y psicoanalizando a los participantes del programa. No hablamos en ningún momento de mis títulos, experiencia laboral, requisitos del trabajo. Lo que yo no sabía era que psicoanalizar a la gente era el 90% de lo que se necesitaba para crear un reality de éxito. Y mis años de observación de las costumbres de los fresas sintiéndome excluida de su mundo, en la cola de la tiendita del internado, en las zonas para fumadores de antros de Kings Road, habían hecho que por primera vez estuviera sobrecalificada para un trabajo. Es decir, Dolly no consiguió trabajo por la carrera que hacía. Dolly consiguió trabajo por lo que ya sabía hacer antes de elegir una carrera. La blanquitud, hermanas. Verdaderamente la blanquitud. Dice, ¿me recuerdas a una maestra? Ay, igual y sí, porque sí fui maestra. La productora del programa me llamó por segunda vez 3 días más tarde, cuando estaba en un festival de música con Leo. Nos habíamos convertido en los repartidores oficiales de diamantina de nuestra zona de acampar, un trabajo que nos tomamos con aplomo. Un chico que estaba en pleno subidón de ácido oyó un timbre repetitivo que salía de mi tienda y pensó que era Kraftwerk, un DJ que iba a tocar allí por sorpresa. Resultó ser Dilly. Me dijo que tenía trabajo como guionista del programa y que tenía que ir al día siguiente a la primera reunión. Chica, qué ganas de que así nos toque el trabajo. Hola, eres muy buena en esto. Te toca hacer un reality. Llegué a la oficina directamente desde el festival sin bañarme en 4 días, con la nariz quemada por el sol, pelo corto, decolorado y apermazado en forma de cresta. Leo me esperó en la recepción con nuestras mochilas y la tienda de campaña que terminara mi primera reunión de guionistas. Se me había acabado la ropa limpia, así que fui con una camiseta grande de Leo, a modo de vestido, y su chaqueta vaquera, unas medias corridas y unos flats. El look era para una despedida adecuada. Marcaba el último día de mi vida de niña y el primero de mi vida adulta. Me enamoré de la creatividad, la diversión y la agitación de mi nuevo trabajo, de mis nuevos compañeros y mis nuevos jefes, casi con tanta ferocidad como me había enamorado de Leo. ¿Qué les dije? Es monógama simultánea, monógama serial en el mundo. Empecé a hacer trabajos de periodismo de manera independiente cuando no estaba en la oficina o el rodaje, de modo que por las noches y durante los fines de semana estaba escribiendo y eso casi no me dejaba tiempo para nada más, cosa que enojaba a Leo. Se sentía engañado.
Se había enamorado de una chica desarraigada que no quería hacer nada más que meter unos tenis de lona y unos jeans en la mochila e irse a vivir a las aventuras que él preparaba. Una chica que bordaba las iniciales de él en suéteres y se pasaba en fiestas enteras encerradas en el baño con él, sentada en la tina vacía, mirándolo a cara con los ojos como platos. Pero había terminado con una mujer que tenía su propia identidad adulta y que se preocupaba por su trabajo. Entonces, de nuevo, estamos revisando como hay relaciones que necesitan que seamos los mismos todo el tiempo para que se mantengan funcionando como lo hacen. Lo que me hace preguntarnos, ¿qué es lo que sostiene a nuestras relaciones? ¿Cómo se están configurando nuestras relaciones? Que cuando existe el mínimo cambio, todo se viene abajo. ¿De qué se están nutriendo? Dice Donnie, nos enseñan a sacrificarnos por amor. Es correcto, lo hemos visto toda la vida. Es decir, de lo que Leo no estaba enamorado, no solo era de ella. Yo no voy a decir que no se enamoró de Dolly porque yo no soy Leo. Pero sí voy a decir que además de enamorarse de ella, en realidad se enamoró de la atención que ella le daba. Leo se enamoró de la disposición 24/7 que ella tenía a ver lo interesante. A leerlo como una persona interesante. De eso se enamoró Leo. Y entonces claro que cuando Dolly ya no tiene la posibilidad o el deseo o la capacidad de ofrecerle eso, Leo se siente frustrado. Porque el amor es proyectivo. Siempre pensamos el amor a futuro. Creemos que como es ahorita va a ser para siempre. Entonces, ¿cómo se están configurando nuestras relaciones? A esto es a lo que nos referimos con hacer relaciones desde el dolor. A mí me duele que no me vean, entonces me enamoro de gente que se obsesiona conmigo, que todo el tiempo me ve. Y está bien cuando funciona, pero cuando te hartas de la atención ya no es tan divertido. Cuando el otro tiene otras ocupaciones ya no es tan divertido. Y no hay que perderlo de vista. Se los voy a preguntar de otra forma. ¿Qué estaba doliéndoles la última vez que se enamoraron? ¿Y de qué se enamoraron cuando se enamoraron de esa persona? Vamos a continuar. Yo sentía que nuestra relación había sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida y sabía que él siempre sería una gran parte de la persona en la que me convertiría, pero habíamos crecido y eso nos había puesto distancia. Sabía que tenía que dejarlo ir para que pudiera estar con alguien de verdad y que alguien de verdad me quisiera en una relación con todo el amor y compromiso que yo me merecía. Farley, AJ y yo por fin nos mudamos de las casas de nuestros padres en las afueras de nuestra primera casa en Londres. AJ acababa de quedarse soltera. Farley seguía con Scott. Una parte de mí esperaba que al vivir con dos mujeres solteras, Farley se diera cuenta de lo que había estado perdiendo como veinteañera y rompiera con Scott. Pero en realidad, lo único que pasó fue que vivir con AJ y conmigo la hizo quererlo aún más. Una vez me vio correr por la casa preparándome para una primera cita. Corté unas pestañas postizas, me las puse, solté un grito agónico y me di cuenta de que había usado las tijeras de la cocina con las que había cortado chiles para la pizza de la noche anterior. Farley me trajo una bolsa de papas fritas congeladas, con forma de carita feliz, y me la puso en los ojos, mientras yo le escribía al chico para decirle que no iba a haber cita. Dios, qué poco extraño estas cosas, dijo con un suspiro. Una noche que Scott se había ido de viaje de trabajo, Farley, AJ y yo salimos a bailar a nuestro antro preferido de Camden. Volvimos a casa, abrimos una botella de licor de café caducado y empezaron las confesiones, como suele pasar en los momentos de alegría, después de haber salido una noche. Extraño Scott, dijo Farley, tras beberse de un trago lo que quedaba de licor. ¿Por qué? Le grité. AJ me miró fijamente. Es decir, solo se fue unos días. Ya lo sé, pero aún así lo extraño cuando se va, y me alegro un montón cada vez que lo veo. Cada vez. Hasta si se va a la tienda de la esquina y vuelve, tengo ganas de oír que se abre la puerta de la casa. Vio que ella tenía el ceño fruncido. Sé que suena cursi, pero es verdad. Creo que lo quiere de verdad, dije al día siguiente. Claro que lo quiere, dijo AJ tumbada en el sofá, comiéndose un sándwich de tocino. ¿Por qué crees que estarían los últimos 3 años juntos?
No lo sé. Pensé que solo quería saber qué era tener novio. AJ negó con la cabeza, incrédula. Por favor, mujer. Después de darme cuenta de esto, empecé a ver pequeñas señales por todas partes. Los padres de Scott conociendo a los de Farley. Farley pasaba más y más fines de semana con sus amigos adultos, haciendo cosas de adultos, como cumpleaños en Cotswolds, que duraban todo el fin de semana para celebrar los 30 años de alguien y catas de vinos las noches entre semana. Scott venía bastante a la casa, algo que yo odiaba, y también odiaba que no viniera. No podía hacerlo bien. No quería que lo hiciera bien. Me atora mucho darnos cuenta que de pronto sí somos bien tiranos con les amigues, ¿no? Esto, o sea, me impresiona mucho todavía la capacidad que tenemos de desear que le pasen cosas culeras a nuestros amigos para que sigan viniendo a nosotras. Las cosas más molestas que dice la gente. Yo no voy a comer entrada. ¿Y tú? Yo soy más de tener más amigos que amigas. Soy un vendedor nato. Me caso. Siempre llegas tarde. Anoche ibas bastante pedo. Eso ya me lo contaste. Dice las cosas como son. Es muy bien parecida. Creo que necesitas un vaso de agua. Tengo bastante TOC. Tenemos una relación muy complicada. ¿Quieres firmar la tarjeta para el cumpleaños de Allison? Iremos a cualquier sitio random. Pongámonos de acuerdo para ponernos al día. ¿Entiendes? Marilyn Monroe usaba talla 11. Te toca ir al dentista. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una copia de seguridad? ¿Cómo tienes tiempo para tuitear tanto? Perdona, estuvo de locos. Me voy de vacaciones. Y yo creo que le dejamos aquí a la lectura.